Bueno, creo que es consenso de que el ex premier Guido Bellido fue él mismo empedrando con su actitud temeraria, desafiante, conspirativa, el camino de salida del premierato, ¿no? Su breve gestión, sin embargo, ha sido sumamente nociva en términos políticos porque permanentemente socavó la palabra y el liderazgo del presidente Castillo, que de hecho él lo nombró, él es responsable de su nombramiento, pero además y sobre todo en términos económicos, lo que nos ha costado sus bravatas, eso de amenazar con nacionalizar Camisea o sus pechadas al Congreso, amenazando con hacer cuestión de confianza por un ministro, Maraví, al que él mismo le había pedido la renuncia, o decirle a los congresistas, bueno, se irán a su casa si no me aprueban el proyecto de reforma agraria, y no hay ningún proyecto presentado en ese sentido. Obviamente el dólar disparado a 4 soles 15, que fue el récord histórico que alcanzó. Y es que justamente la ratificación de Julio Velarde ante el Banco Central de Reserva es el asunto que agotó la enorme paciencia que el presidente Pedro Castillo demostró frente a su premier tan díscolo y que, hay que decirlo, va a tener que atender terapia psicológica obligatoria con la resolución del Poder Judicial de medidas de protección otorgadas a la congresista Patricia Chirinos en su denuncia por agresión en su contra. Entonces, los antecedentes de esta salida de Bellido está el permanente petardeo sistemático en contra de los ministros moderados del gabinete, que incluso reclamaban que el presidente Castillo se aparte de Vladimir Cerrón, a quien consideraban y consideran una figura perniciosa. A Franque, a Torres, a Maurto les llovió duro y graneado desde Twitter y luego ratificado todo esto en este chat conspirativo, escandaloso de Perú Libre, donde también le pasan la aplanadora a una congresista de la bancada que ha sido nombrada ministra de Transportes, Betsy Chávez, que comparte con los otros que han sido ratificados, que es una congresista de izquierda, pero con una postura más sensata políticamente y más moderada. Como les dije, la gota que rebalsó el vaso fue la ratificación de Julio Velarde. ¿Por qué? Porque lo último que hizo el ex premier Bellido fue desde su cuenta de Twitter decir, por si acaso, yo ya firmé la ratificación de Velarde. Increíble, porque él desde su Twitter y mucho antes de ser premier reclamaba que, ¿por qué Velarde? ¿No? O sea, él era el que se oponía a su continuidad. Sin embargo, yo ya firmé, ojo, el presidente lo tiene en su despacho, ¿no? De él depende que esté o no esté. Y los sectores económicos decían, por favor, no lo retrasen, necesitamos gestos que le den algo de certidumbre a esta inestabilidad política. Ahí le dijeron, señor Bellido, se me va, chao. Vamos a hacer una revisión de lo que ocurrió esta semana con todos los detalles del detrás, la previa con Richard Apolo. Se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Luis Roberto Barranzuela Vite. Negligencia, abandono de servicio, abuso de autoridad, contra el decoro, contra el deber profesional, son parte del rosario de sanciones que a lo largo de su carrera policial acumuló el hoy ministro del Interior Luis Roberto Barranzuela. Sanciones que lo hicieron merecedor entonces de un total, escuche bien, de 837 días de castigo dentro de la institución policial. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Por Dios, por la patria, por la gloriosa Policía Nacional del Perú, por mi familia, con honor y lealtad, sí juro. No hay manera de comprender la razón por la cual a una persona que no tiene el perfil, a una persona que además está generando en la policía una sensación de incomprensión, porque dice, ¿cómo es posible que alguien que no nos representa, o sea, es decir, la hoja de vida, como yo he dicho otras veces, más parece un prontuario, eso, por la cantidad de problemas que tiene esa hoja de vida, ¿cómo alguien así puede ser ministro? Sin embargo, su trayectoria policial no fue problema alguno, ni mucho menos lo fue haber sido abogado de Vladimir Cerrón, Guido Bellido y demás miembros de Perú Libre a la hora de entregarle a Barranzuela el fajín como nuevo ministro del Interior. Parecería que la cuota de Perú Libre y del cerronismo, si cabe el término, se ha reducido y se limita en este momento al ministro del Interior, que es uno de los que tienen más cuestionamiento.
evidentemente hay un vínculo, hay una relación por los trabajos recientes que ha tenido. Con Bellido expectorado de la presidencia del Consejo de Ministros, Vladimir Cerrón habría realizado, dicen, su jugada maestra. Y es que, ahogado, él y su partido, en múltiples investigaciones fiscales, el dueño y líder del partido de Lápiz habría negociado la salida del impresentable Bellido por alguien de su confianza en un ministerio que hoy en día, a aquel que corta el jamón en Perú Libre, le interesa controlar. Y este no es otro que el Ministerio del Interior. Ahí hay una información privilegiada que me imagino que el hasta hace poco abogado de Cerrón, Bellido y Bermejo, o asesor de Bermejo, debe para él ser importantísimo conocer el nivel de profundidad de la información que maneja la policía y el Ministerio Público. Y por supuesto, desde la posición del ministro del Interior, él va a tener acceso a ello. Valdemar Cerrón Rojas, además de estar incluido en una investigación por lavado de activos, junto a su hermano Vladimir y su madre Berta Rojas, a la que incluso Unidad de Inteligencia Financiera acaba de congelarle más de 1 millón de soles de sus cuentas bancarias, dinero que dice la Fiscalía no tendría origen lícito. Valdemar es vocero oficial de Perú Libre. Y bajo ese título, minutos antes de hablar con él aquella noche de miércoles, Valdemar, encabezando a su bancada y a la salida de Palacio de Gobierno, expresaba a viva voz ante la prensa su total desacuerdo, decía, con la decisión presidencial. Para decirle contundentemente al pueblo peruano que la bancada de Perú Libre no respalda este gabinete, porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder. No respaldan el nuevo gabinete. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Sí, la decisión de la bancada de Perú Libre, por mayoría, es no respaldar a este gabinete debido a que no representa los intereses mayoritarios, ¿no? Ha habido un tiempo prudencial para que puedan resolver los problemas y sin embargo se está cambiando de repente por personas que no están comprometidas con el pueblo directamente. Pero en este caso el partido. Supongo yo que para el presidente Castillo, que es el presidente de la República, sí representan, o sea, sí son los cambios que necesita. Posiblemente, lo estamos dejando como presidente. Nosotros como bancada nos respaldamos, no hay problema. Sin embargo, la pataleta, entre comillas, muchos dicen, por parte de la bancada de Perú Libre, solo habría sido para la tribuna. Una pantomima. Y es que afirman, sabiendo Vladimir Cerrón que la suerte estaba echada para Bellido y sabiendo sobre todo que si bien Castillo había decidido finalmente deshacerse de Iber Maraví, pero colocar en la cartera de Educación a un ministro fundador de FENATEP, CONARE, Cerrón vio la posibilidad de negociar y tener la posibilidad de contar con un ministro que cuide de sus intereses. Así habría pedido, con total desparpajo, que sea su abogado el ministro del Interior. Yo creería que sí hay una negociación política ahí por la estrecha relación, por el estrecho vínculo. Vamos a ver cómo reacciona políticamente la oposición. Yo apostaría que muy pronto va a haber un pedido de interpelación al ministro del Interior y vamos a tener, guardando las distancias, una figura similar a lo que ocurrió con Maraví, es decir, la búsqueda de una censura del ministro del Interior. Sin duda, yo creo que esto ha estado más que conversado. Si no, ¿por qué la presencia de Bermejo o las declaraciones de Bermejo, considerando que le parecía espectacular el nombramiento de Barranzuela en el Ministerio del Interior? Egresado de la Escuela de Oficiales en 1984, Barranzuela llegó en la Policía Nacional hasta el grado de mayor. Las evaluaciones de ascenso no parecen haber sido el fuerte del hoy ministro del Interior, quien no solo desaprobó conocimiento, sino además, como sucedió en el 2001, Luis Roberto Barranzuela, por ejemplo, obtuvo calificación negativa en disciplina y moral.
Una moral que afirman muchos hoy en día se cuestiona en un ministro que no solo se presentaba hasta antes de su designación el último miércoles como abogado de Perú Libre, pero sobre todo abogado de Vladimir Cerrón y del expectorado Guido Bellido, sino hasta hace solo 3 meses atrás, es decir, en julio pasado, el ahora ministro del Interior se sentaba junto a otros abogados al lado del congresista Guillermo Bermejo, en respaldo de la recolección de firmas para impulsar una asamblea constituyente y promover así el cambio de constitución. Por eso dice Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, a Guillermo Bermejo, quien actualmente afronta un juicio por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso, acusado de visitar campamentos senderistas en el Brain, le cayó como anillo al dedo la designación de Barranzuela como ministro del Interior. Ellos necesitan garantizar la impunidad. Entonces, eso es lo que yo siento que creo que puede producirse, podría producirse, es que se genere cierto grado, nivel de impunidad teniendo al ex defensor de los investigados como ministro del Interior. Y es que como titular del Interior, Barranzuela podría, dicen, direccionar, obstaculizar o desalentar, entre comillas, las investigaciones de unidades tan sensibles dentro de la Policía Nacional, como lo son la DIVIAC o la DIRCOTE, direcciones que tienen en ciernes investigaciones contra Cerrón, Bellido, Bermejo y demás figuras importantes dentro de Perú Libre, como por ejemplo el inefable Arturo Cárdenas, más conocido como Pinturita, un hombre clave, dice la Fiscalía, dentro del tablero de Perú Libre para que la organización criminal Los Dinámicos del Centro hayan caminado, señala la Fiscalía, como un relojito, recaudando a diestra y siniestra dineros ilícitos en Junín. Por eso esta semana a Pinturita y exfuncionarios de la Dirección de Transporte del Gobierno Regional de Junín le dictaron 36 meses de prisión preventiva. Pero como sucedió la primera vez, Pinturita hoy está prófugo. Estaríamos hablando de una red donde hay una integración de militantes de un partido político. Entonces ya no existe solamente la autoridad en el ejercicio de la función, sino existiría una autoridad de carácter político, en este caso ante la cabeza del partido, que es el señor Cerrón. El famoso Pinturita, que ahora está prófugo, habría recibido órdenes de alguien que lidera la organización política y que no es más que otro que el señor Cerrón. Arturo Cárdenas, ¿cómo toman ustedes esta decisión de los 36 meses de prisión preventiva? Lo que está en el Poder Judicial debe investigarse como tal. Pero en este caso de los 36 meses, le digo esto porque lo dinámico del centro para la Fiscalía es su hermano, quien es el cabecilla, dice la Fiscalía, su dinámico del centro. Lo que está en el Poder Judicial, que se investigue, porque cualquier forma de expresión puede afectar la investigación. En ese sentido, dejemos que la investigación siga su curso. Y ya que Valdemar Cerrón habla del rumbo de las investigaciones, debemos decir que la Unidad de Inteligencia Financiera, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos, congeló recientemente a la madre de ambos, la profesora jubilada Berta Rojas, casi 1,5 millones de soles de sus cuentas bancarias, dinero que, según la Fiscalía, tendría origen ilícito. ¿Qué piensa de esas investigaciones? Bueno, que siga como su curso normal. En el Perú cualquiera puede ser investigado, nos sometemos a la investigación desde todo punto de vista. Son 3 cuentas bancarias que la madre de los hermanos Cerrón tiene a su nombre y que han sido congeladas. 2 en la financiera Credit Corp Capital del Banco de Crédito de Junín con poco más de 385,000 soles y 235,554 dólares. La preocupación de la Fiscalía de Lavado de Activos es que si bien la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Berta Rojas, hasta ahora el Poder Judicial sospechosamente dice no ha convalidado dicho congelamiento. Pero hay más. Para el Ministerio Público, la designación del hasta hace poco abogado de Cerrón y Guido Bellido, Luis Roberto Barranzuela, como ministro del Interior, solo tendría un objetivo: torpedear a como dé lugar, por ejemplo, las investigaciones que lleva a cabo la DIVIAC contra Vladimir Cerrón y varios dirigentes de Perú Libre.